Vamos a centrarnos en lo que sucede en Turquía, más precisamente en el aeropuerto. Al menos 10 personas han muerto y 20 resultaron heridas tras dos explosiones en Ataturk, en Estambul, Turquía. Además, los medios reportan sobre un tercer ataque en la estación del metro. Las autoridades turcas indican que podría tratarse de un atentado suicida, según algunos medios de esa nación. Para contarnos más sobre los detalles del incidente, nos comunicamos en directo con nuestro corresponsal Boris Kunasov. Hola Boris, ¿cuál es la última información sobre lo que sucedió en el aeropuerto? Hola Diana, pues por lo que se refiere a esta situación, esa grave situación en Estambul, también ahora llega la información de que cerca del aeropuerto, cerca de la entrada en la estación que se llama aeropuerto, también se ha producido otra explosión, según afirman los medios locales. Por lo que se refiere a las cifras, todavía no hay cifras exactas de las víctimas, porque según las autoridades hubo al menos 10 personas muertas y también 20 personas heridas, pero aquí debemos explicar que el aeropuerto internacional de Estambul es un grande hub de transporte, uno de los mayores aeropuertos, y ahora, por ejemplo, los medios locales dicen que hay aproximadamente 60 personas afectadas, 60 personas heridas. Bueno, también los testigos de esos sucesos dicen que incluso los taxistas estaban llevando a las víctimas a los hospitales. Por lo que se refiere al proceso de ese atentado, de cómo se produjo, hay versión de que fue un grupo de atacantes, que hubo dos terroristas suicidas que antes de detonar los explosivos incluso abrieron el fuego antes de pasar por el punto de control, y que incluso también uno de ellos utilizó un Kalashnikov y que también posiblemente pudieron utilizar las granadas. Pues también debemos aquí explicar que todo eso generó cierto pánico y caos, a pesar de que fueron muy rápidamente desplegados los bomberos, los médicos y los policías, porque en esos momentos estaban en el aire muchos aviones, se registraban los vuelos rutinarios, pero aquí debemos explicar que las autoridades tomaron la decisión de cerrar totalmente el aeropuerto, y las personas que debían aterrizar tuvieron que esperar durante relativamente a largo tiempo el permiso para aterrizaje, y bueno, finalmente recibieron ese permiso, y ahora los agentes de policía están realizando esa operación de la evacuación total de todas las personas que se encuentran en el terminal donde se produjo el atentado. También todos los vuelos planificados están cancelados. También debemos explicar que varios vuelos fueron redirigidos a otros aeropuertos. Y también, por lo que se refiere a la autoría de ese atentado, las autoridades afirman que los conocen, quién está detrás de ese ataque. Sin embargo, ahora prefieren no revelarlo porque necesitan más confirmaciones. Por supuesto, Boris, vamos a seguir toda la información y los detalles que podamos tener. Todo indica que es un atentado kamikaze en este aeropuerto, que es el tercer aeropuerto más importante de Europa. Vamos a seguir en contacto. Gracias. Ha sido Boris Kunasov que nos ha ofrecido los últimos datos sobre las explosiones en el aeropuerto de Ataturk en Estambul. Y conectamos en estos momentos en directo con el investigador de asuntos internacionales, Ariel González Levaji, para hablar sobre lo que sucedió precisamente en este atentado. Ariel, gracias para atender a RT. Las autoridades turcas indican que todo podría tratarse de un atentado suicidio, un atentado kamikaze. ¿Por qué cree que el principal punto fue precisamente atacar en estos momentos a Estambul? Bueno, yo creo que hay una serie de razones para que explican este trágico acontecimiento, si bien son los momentos posteriores. Pero en primer lugar, la metodología que ha utilizado, digamos, estos terroristas suicidas, estos terroristas, apuntan que podría ser el Estado Islámico. En la plétora de diferentes grupos terroristas en los cuales el Estado turco combate, el Estado Islámico es el que ha desarrollado las operaciones quizás con más puntuosidad y con mayor desarrollo desde el punto de vista operativo. En este contexto, elegir un aeropuerto, digamos, detonar
o intentar hacer detonar no uno sino varios terroristas, suicidas. Bueno, yo creo que esto apunta directamente al Estado Islámico. ¿Y cuáles podrían ser las razones que estarían detrás de este terrible evento? Yo creo que en primer lugar, y esto tiene que ver con el contexto regional, el día de ayer, en solo 24 horas, Turquía firmó un acuerdo con Israel y otro también hubo una especie de rapprochement en las relaciones entre Turquía y Rusia, por lo que algunos seguramente actores interesados en que Turquía no normalice sus relaciones tanto con Israel o con Rusia. En este sentido, creo que son coletazos de decisiones duras que ha tenido que tomar la dirigencia turca para tratar de normalizar sus relaciones con los vecinos. González Levalli, habría que tener en cuenta entonces todos los puntos que usted mencionaba como contexto sobre esta situación, pero esta situación va más que nada al ataque o precisamente a dar una sensación de que ningún lugar es seguro y principalmente tampoco lo es Turquía. Bueno, yo creo que el tema del terrorismo es un problema común tanto para Estados Unidos, para la Unión Europea, para Rusia y también para Turquía. Entonces, por supuesto, el grupo que ha elegido llevar adelante esta acción quiere dar una fuerte señal en la cual ni siquiera Turquía, que es un país que está fuertemente securitizado durante el último año, puede estar seguro. Y lamentablemente Turquía ha sido objeto de fuertes atentados terroristas durante el último año en Ankara y en Estambul. Por lo tanto, yo creo que hay por supuesto un objetivo premeditado para hacer sentir a Turquía como un país inseguro y afectar el núcleo de lo que es el modelo económico turco tan exitoso, que tiene que ver con esta cuestión de convertir a Turquía en un polo logístico a nivel global. González Levalli, la idea es saber, ya que lo podemos aprovechar como investigador de asuntos internacionales, si se puede evaluar un poco cómo es la lucha contra el terrorismo en el mundo y principalmente en Turquía. Bueno, yo creo que la lucha contra el terrorismo es diferente país por país, región por región. En el caso de Turquía, si uno se pone a ver los grupos en los cuales están enfrentados al Estado turco y llevan adelante metodología de tipo terrorista, tenemos por un lado aquellos grupos islamistas radicales, específicamente el Estado Islámico, pero también lo que es el Hezbollah turco. Por otro lado tenemos a los grupos identificados con los kurdos, especialmente el Partido del Trabajador del Kurdistán, el PKK, y lo que es su brazo armado, que es el TAK, que ha llevado adelante los atentados terroristas en Ankara y en Bursa durante los últimos meses. Pero bueno, estos son los principales grupos y, para combatirlos, Turquía ha llevado dos tipos de acciones principales: operaciones militares sobre el terreno en el sudeste turco contra el PKK y los grupos que colaboran con ello, y operaciones de lo que sería contra el terrorismo y contra la inteligencia en relación al Estado Islámico, tratando de evitar filtraciones y, durante muchas veces Turquía ha evitado atentados terroristas, pero bueno, lamentablemente no ha podido ser evitado. Ariel González Levalli, muchas gracias por el contacto con RT. Seguramente vamos a poder ampliar sobre este tema en los próximos días. Ha sido el investigador en asuntos internacionales Ariel González Levalli quien comentó las últimas explosiones en Turquía que estamos comentando en directo. Y por último momento, la información indica que son 28 los muertos. Estos ataques registrados en Estambul son los últimos de una cadena de atentados sangrientos que ha sufrido Turquía durante los últimos meses. El ataque más reciente ha cobrado 11 vidas y se produjo hace 3 semanas en el centro de la misma ciudad turca contra un autobús de policías.
El pasado 13 de marzo, 37 personas fallecieron tras un atentado con un coche bomba en el distrito muy concurrido de la capital del país, muy cerca del parque de Guben. Un mes antes, el 17 de febrero más precisamente, el balance de muertos tras un ataque contra un convoy que trasladaba militares a un cuartel fue de 29 muertos, y en enero, el día 12, la explosión provocada por un terrorista suicida acababa con la vida de alrededor de al menos 10 extranjeros en un barrio histórico en Estambul. Y en octubre del año pasado se produjo el atentado más sangriento de la historia moderna de Turquía, más de 100 muertos en una manifestación pacífica. Y ahora tenemos en nuestro estudio al corresponsal Semyon Senderov, que recientemente ha vuelto de Estambul. Hay que tener en cuenta, Semyon, que vos llegaste en el día de ayer. Y lo primero que se me ocurre es pensar en estos momentos cómo fueron los controles que tuviste que pasar en el aeropuerto. Hola Diana, pues efectivamente llegué desde Estambul este lunes, viajaba en avión que iba de Estambul a Moscú y he podido comprobar pues cuáles fueron las medidas de seguridad que establecen en el aeropuerto. Aquí cabe explicar que como hay siempre ese peligro, especialmente en Turquía, que ahora el nivel de peligro es bastante elevado, pues lo que se supone es que las medidas de seguridad son bastante elevadas, ¿no? Sin embargo, cuando llegas al aeropuerto, pues lo primero que ves es que el control es como en un aeropuerto común y corriente, ¿sabes? O sea, primero a la entrada del aeropuerto te chequean las cosas, pasas a facturar y precisamente cuando después ya el control, que debe ser mucho más serio, mucho más fuerte, pues parece que no les prestan bastante atención. Por ejemplo, tú sabes que en muchos aeropuertos donde hay ese peligro, pues los niveles de las medidas de seguridad son extremos. Por ejemplo, te hacen, por ejemplo, quitar los zapatos, ¿sabes? Y te hacen pasar... En este caso no. En este caso no. En este caso fue más que nada un control regular. No hubo quita de zapatos, ni de cinturones, ni de nada que pueda llegar a tener en cuenta. Obviamente las cosas metálicas sí las pasas por rayos X, ¿no? Pero por ejemplo también ese tubo, ¿sabes?, giratorio que te chequea de manera muy efectiva, pues esto no existe. Y ahora, por ejemplo, cabe decir que los líquidos, ¿sabes?, que tú no puedes pasar los líquidos superiores a 100 milímetros. Sí, y entonces lo que hacen en aeropuertos normales es pedirte sacar, aunque sea una cantidad menor, para pues verlo. Yo tenía varias botellas que eran efectivamente inferior, pero ni siquiera los habían detectado. No me hicieron sacarlos. No los revisaron, no abrieron revisaron. todo lo que sea cualquier tipo de bolso que vos tenías como para ver qué contenían o ver la medida. ¿Esas cosas no se dieron? No, efectivamente las cosas de los frascos de menos de 100 mililitros, pues no lo sabían, sí, pasaban efectivamente así. Las cosas como por ejemplo el portátil quedó dentro de la mochila, nadie lo sacó, y cuando yo pasaba por el control de metal ni siquiera me moró el guardia, ¿sabes? O sea, no hubo sonido y pensó que bueno, da igual, no te vamos a chequear. Es importante todos los detalles que está dando Semyon en estos momentos, porque son pequeños detalles que dan a la diferencia. Estamos hablando de que no controlaban exactamente el líquido, sabiendo que ya desde hace muchísimos años, después del derribo de las Torres Gemelas, eso es una rigurosidad que tienen todos los aeropuertos del mundo. Estamos teniendo en cuenta que tampoco le hacían sacar los zapatos como para pasar por los controles. Y finalmente, lo que se me ocurre pensar es, estamos hablando de un aeropuerto que es el tercer aeropuerto más importante de Europa. Por lo tanto, el flujo de personas es muy importante. Sí. ¿Cómo lo viviste vos en cuanto a la organización también? Bueno, cabe decir al tema de la organización también había mucho, digamos, overbooking, ¿sabes? Cuando realmente hay más personas que han comprado los billetes. Y es raro porque se enteraban de esta situación ya al haber pasado la factura
facturación en la puerta del embarque, de repente les decían que no había sitio y que pues volvieran al día siguiente, ¿sabes? Y también cabe decir que cuando despegaba el avión había una cola de aviones que tuvimos que esperar unos 40 minutos porque efectivamente el tráfico es muy grande para este aeropuerto. Y si te fijas en el historial de los atentados, de las explosiones que ha sufrido Estambul, cabe tan solo recordar que el año pasado se había registrado una explosión precisamente en la línea de metro que llevaba hacia el aeropuerto. Entonces, preguntar por qué aún así no toman las medidas aún mayores de lo que se puede, ¿no? Señor, ¿vos cuánto tiempo estuviste en Turquía estos días? Estos días pasé como una semana. ¿Y la gente ahí vive con miedo, vive con inseguridad de no saber si hay cuidado o no? Yo diría que no hay miedo, realmente se siente que los sitios turísticos son un poco más vacíos, ¿sabes? Porque al principio los europeos que tienen pues miedo ha bajado mucho, había una estadística de que hay mucho menos de los europeos que solían visitar Turquía, pues no van tanto, ¿sabes? Precisamente por el miedo, pero te puedo decir que la seguridad en las calles es bastante alta. Por ejemplo, cuando quieres entrar en un museo, tienes que pasar el mismo control que pasas en el aeropuerto. Claro. Entonces, sí, ahí hay mucha policía, porque también durante estos días que he estado ahí, pues ha habido protestas, ha habido activistas, y entonces por el centro siempre hay mucha policía que lo controla, que están preparados por cualquier manifestación, cualquier protesta, que algo salga mal, o también por el peligro de estos atentados. Gracias.